nombre que se le dio a la lengua desde fuera. Cada región llama al náhuatl de maneras diferentes. En algunas regiones le llaman mexicano, en otras regiones le llaman mexcal, en otras regiones le llaman totláctul, en otras regiones le llaman macehualcopa. Esta variante que vamos a estudiar es la que se habla, se habló, se habla y seguramente seguiremos hablando durante un buen tiempo. El náhuatl de la Ciudad de México. Es un náhuatl oriundo, originario de la Ciudad de México. Esta variedad es mucho más antigua que la variedad que hablaron los mexicas. Se imagínense. Esta variante que vamos a aprender, se hablaba antes de la llegada de los mexicas al Valle de México y se habla actualmente. Se habla ya por muy pocas personas, porque pues ahora sí que el nivel de desplazamiento ha sido bastante fuerte, ¿no? El grado de desplazamiento ha sido bastante fuerte, pero se sigue resistiendo. Hay muchos años de resistencia y pues parte de el que estemos aquí es justamente eso, una especie de resistencia lingüística. Vamos a hablarla, vamos a aprenderla. Bueno, no vamos a entrar en detalles en cuanto a las características tipológicas, aunque es importante mencionarlas. Nos vamos a concentrar en un par de características. Bueno, si alguien les pregunta, oye, ¿y eso del náhuatl qué características tiene? Bueno, es una lengua del tipo nominativo acusativo, lengua de núcleo a la derecha, lengua de objeto primario, relacional, cuyo orden de palabra es verbo, objeto, sujeto. Es una lengua omnipredicativa, altamente codificada, polisintética y aglutinante. Esta es la descripción técnica más o menos general, tipológica del náhuatl. Claro que decía, no nos vamos a especializar en esto. Es importante mencionarlos y para efectos de este curso solo abordaremos tres características de esta lista y vamos a ello. Estas características sí son importantes conocerlas, son importantes comprenderlas porque justamente presentan una verdadera alternancia respecto a las otras lenguas. ¿Cuál es esta primera característica? Lo habrán escuchado o quizá escucharán, se dice que el náhuatl es una lengua polisintética o aglutinante. Si no lo han escuchado, seguramente lo escucharán. Cada vez que se abre un curso de náhuatl, que los especialistas hablan sobre el náhuatl, siempre se menciona, ¿es una lengua polisintética o aglutinante? Bueno, ¿a qué se refiere estas dos características? Aparentemente es distintas, otros dicen que es la misma, pero bueno, lo explicamos en los siguientes términos. En náhuatl vamos a tener palabras, pues, de corta, eh, de duración corta, como at, agua, at, es una palabra de una sola sílaba, at, pero también vamos a tener palabras complejas como esta, timitson, moca, wililich, tehuatiwe. Esta palabra, por ejemplo, fíjense, está compuesta de una sola raíz, que es el verbo cagua. Cagua es dejar algo. Y todo lo demás, lo que aparece a su izquierda y a su derecha, es morfología, vamos a decir, flexiva del verbo dejar. Cada una de las morfemas que está separado con guiones agrega información que va complementando o va ampliando el significado. El verbo base es dejar. Sin embargo, estas marcas, que les llaman así, marcas morfológicas, pues del lado, vamos a decir, del lado izquierdo, está ni mits onmo. Ni se refiere al sujeto yo, mits a ti, on es un direccional verbal, que ya lo estudiaremos en su momento, mo es una marca de honorífico reverencial verbal. Del lado, ahora sí derecho, de kawa, de la raíz, está ili, que se vuelve un benefactivo, que de cierta manera, vamos a decir que voy a hacer la acción de dejar para alguien más. No solo yo dejo algo, sino dejo para alguien más. Viene un lig, que es una marca honorífica, de reverencial. Viene un ti, que es un morfema ahí, sin significado, pero con función. ¿Cuál es su función? Agregar un verbo auxiliar. El verbo auxiliar es ewa, que es pasar a. Luego le sigue un ti, que es un direccional de sujeto en el tiempo-espacio. Y terminamos con un we, que es una marca plural para el sujeto.
Vean cuánta información gramatical podemos tener en una sola palabra. Esto es a lo que los especialistas le llaman polisintética, porque a partir de una raíz puede tener una serie de marcas morfológicas que van precisando información en cuanto a tiempo, número, personas, objetos direccionales, honoríficos, benefactivos, causativos, en fin. La morfología del náhuatl es compleja en esos términos. Una sola palabra en náhuatl puede equivaler a toda una oración en español. Miren, esta palabra, lo que podríamos referir en español es, iremos allá, nosotros iremos allá para dejárselos, para dejarlo, para pasarlos, iremos allá para pasarles a dejar a usted esto, ¿no? Todo esto que en español se dice en una oración, en náhuatl lo tenemos en una palabra. A eso se refiere polisíntesis. Hay una especie de síntesis de un montón de morfemas, de una pluralidad de morfemas, se sintetizan en una sola palabra. A eso se refiere la polisíntesis. Bueno, a estas alturas dirán, bueno, yo venía a estudiar náhuatl, ¿no? Que ahora sí que esta complejidad, ¿qué? Bueno, les he de decir lo siguiente. En nuestro curso estaremos estudiando palabras como AT y poco a poco iremos conociendo esta complejidad hasta que en algún punto lleguemos a comprender, a leer y a producir frases como esta. Pues no se preocupen, vamos por pasos. Aparte, esta palabra, por supuesto que busqué la palabra más larga en este sentido, ¿no? Una de las palabras más largas. Una de las palabras más largas polisintéticas es esta. Pues no se preocupen, no se habla así todo el tiempo. No se habla así todo el tiempo, ya lo verán. La próxima sesión es cuando nos daremos cuenta que sí podemos hablar nada, ya lo verán. Bueno, la otra característica que es aglutinante tiene que ver con un mecanismo diferente. En esta aglutinancia se refiere a que a partir de una raíz que funciona como núcleo de significado, como tlactul, que es palabra, lenguaje, va a haber otras raíces que se van a ir agregando a la izquierda, que van a ir aumentando o agregando más sentidos y significados a la raíz palabra. Tenemos este ejemplo. Kama, pizzo, chichil, cuitla, tlactule. Tlactule, palabra. Cuitla, algo, es una especie de excreción que se excreta. Chichil viene de Chile, pero ya duplicado es rojo y caliente. Picante también. Pizzo, cerdo, cama, boca, ¿no? Entonces, cama, pizzo, chichil, cuitla, tlactule es lengua, lenguaje que pues proviene, se excreta de la boca de un cerdo, es caliente, roja y picante. Es decir, es una de las tantas formas que existe para decir grosería. Este mecanismo, repito, es cuando de una serie de raíces entran en composición en una sola palabra para describir pues conceptos, referir a cosas en el mundo. Adelante, Félix. Maestro,